estamos absolutamente en vivo y muy emocionados acá en el estudio porque nos acompaña Pedro Aznar. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Bueno, nosotros muy emocionados acá en la radio, no solamente este programa, la programación de Radio Universidad de Chile es fan de tu trabajo, eres parte de lo que escuchamos de manera consistente y además que has producido tanto, nos has dado tanto material para poder seguir mostrando y en este caso estás acá presentando tu último disco, un disco doble además, muy interesante, muy diverso. El mundo no se hizo en 2 días, que te va a tener con 3 conciertos, ni más ni menos. Acá en el Teatro Oriente, pues los primeros 2 se agotaron súper rápido. Sí. Y después vas a estar en Temuco, entiendo, y en otras ciudades del país. Así que, bueno, quizás la primera pregunta es volver a Chile cada vez. Nosotros ya te tenemos aquí como casi una casa en el Quisco. Sí, placer muy grande para mí siempre volver a tocar a Chile. Tenemos una relación hermosa con el público y los conciertos siempre son vibrantes, son noches hermosas, así que es un placer. La última vez que te vimos fue en el Movistar Arena, en marzo del año pasado, con este concierto muy bello, que además invitó a muchos músicos chilenos, pues Tierra de Hermanos, entonces estuvo ahí contigo el Manuel García, ¿cierto? Estuvo contigo bueno, hoy día va a estar en el Violeta Parra, la Eli Morris, entre otra gente. No solamente hay una relación con el público, sino que además tú tienes una relación con la música chilena, Sí. con Violeta Parra, con Víctor Jara y con otros, que ha sido significativa para ti. ¿Qué ves ahí que sucede y que te alimenta? Y veo un legado que trasciende generaciones, ¿no? Son artistas que le han dado voz no solo a un pueblo, sino a diversos pueblos, ¿no? A los pueblos de América Latina, a la música en nuestro idioma. Y creo que eso es una antorcha que es pasada a las generaciones siguientes. Entonces, los que venimos detrás tenemos que recoger ese guante y seguir con esa poética y hermosa lucha. Ahora, lo interesante es que en tus últimos 2 discos uno pensaría que hay este cruce entre aquello que tiene que ver con la tradición, que es algo que cruza tu música desde el inicio, ¿no? Alimentarte de la música de raíz, reversionarla, traerla de toda Latinoamérica, incluye Violeta Parra y Víctor Jara, por supuesto. Y en el último disco, El Mundo no se hizo en 2 días, hay composiciones nuevas muy diversas, desde influencias de Bach y la música sacra, diríamos, hasta jugueteos con la electrónica, como la canción que le da nombre al disco, hasta incluso con la música urbana. ¿De dónde viene toda esa tremenda diversidad que quisiste compartir con nosotros en esas canciones? Bueno, siempre en mi trabajo, como ya lo sabes, ha habido una diversidad de estilos, porque hago una música que se nutre de un montón de fuentes distintas. Y siempre para mí eso ha sido, valga la redundancia, fuente de intuición, de entusiasmo, de inspiración. Y en este caso quería hacer un disco que tocara todos esos puntos, ¿no? En algunos casos fue bien deliberado, como el caso de la canción que le da título al disco que escuchábamos recién, que salió un poco así como una especie de manifiesto. Lo escribí como si fuera una improvisación de freestyle, pero escribiéndola en lugar de diciéndola. Y después escribí la música alrededor de eso, ¿no? Lo que primero salió fue el texto, fue el poema. Uh-huh. Y la música urbana, como decías, tiene una fuerte pisada sobre el terreno de la poesía. Se apoya muchísimo sobre eso, y yo, siendo poeta, no hay cosa que me entusiasme más, así que ahí vamos. Ahora, detengámonos también un poco en las letras, porque mi impresión, y aquí te lo lanzo como hipótesis, ¿no? Es que, bueno, tú fuiste compartiendo con nosotros, afortunadamente, gracias por acompañarme en la pandemia, conciertos. Me acuerdo haber visto el primer concierto que hiciste absolutamente. Me acuerdo además que lo comentamos con muchos amigos al mismo tiempo, estábamos todos conectados viendo tu concierto, el primero que hiciste en pandemia, y de ahí compartiste muchas cosas desde tu grabación, con tus gatos, aprovechando eso, pero da la impresión de que ese tiempo reflexivo, ese tiempo absolutamente desafiante que nos tocó vivir, también de alguna manera afectaron, influyeron en tu propia poesía y en las reflexiones más duras que vemos en este disco. Hablemos un poquito de eso también. Sí, absolutamente. Esos conciertos online fueron
fueron como una línea vital para mí y para la gente que estuvo ahí conectada. Se creó un ida y vuelta hermoso. Recibí decenas de miles de mensajes, literalmente decenas de miles. Mensajes emocionantes, increíbles, de agradecimiento, de adhesión a muchas de las cosas de los temas que yo trataba en esos conciertos, pues como bien sabes, no solamente era música, sino que era también reflexión en voz alta, leí poesía, leí cuentos, hablé mucho. Mi necesidad en ese momento era la de comunicar y la de estar comunicado, yo también. Y ese periodo de reflexión hizo, sí, como dijiste muy, muy correctamente, fue como como una plantilla desde la cual escribir la música nueva. Fue como una apertura a un espacio entre la gente que me escucha y yo, distinto y más íntimo y más directo. Yo creo que eso cambió de alguna manera mi forma de escribir, la hizo más directa y más cruda y más sin vueltas. Y este disco es el resultado de eso, y lo celebro, ¿no? Porque en realidad para mí fue como un nuevo descubrimiento. Ahora, a mí me pasa como fan y que alguien que ha seguido toda tu carrera y que probablemente he visto casi todas las veces que has venido a Chile, entonces he visto también esos juegos de pasar de trío a guitarra, a lugares muy grandes, lugares muy chiquititos. Pero probablemente lo que a mí me llama la atención de El mundo no se hizo en 2 días tiene que ver con la urgencia. Tu mensaje directo es muy urgente y quizás también tiene que ver, estoy pensando aquí también lo planteo como hipótesis, con los tiempos urgentes que estamos viviendo en en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que de manera muy inquietante en Chile y Argentina estamos viendo cómo los neofascismos, ¿cierto? Y los pensamientos de ultraderecha irrestricta y muy dura respecto a temas que pensábamos zanjados como la memoria de derechos humanos, ¿cierto? Como las libertades de la población en el amplio sentido de la palabra y están en riesgo hoy día. ¿Cuál es el rol desde el arte, desde ahí, frente a un contexto tan duro como el que estamos viviendo? En Argentina están ahí con Sí, Milei a la sí, vuelta de sí, sí, la sí. esquina. Bueno, yo creo que el rol que nos toca es el de la responsabilidad, el de, como comunicadores sociales que somos, plantear nuestro pensamiento, plantearlo claramente, sin vueltas. Eso es lo que yo al menos estoy haciendo. Y el de alertar, porque hay nuevas generaciones que no han vivido bajo un sistema político opresor. Y en algunos casos, yo entiendo que haya mucha gente que esté desencantada, que esté enojada con el sistema político, hasta incluso con la idea de democracia, ¿no? Porque lo problemático de lo que se le está vendiendo a esa gente es la idea de que la falla está en el sistema democrático. Ajá. O la falla está en que los que nos representan no lo hacen correctamente o son una banda de corruptos o esto o aquello. La política es un terreno lleno de ambigüedades y lleno de negociaciones y soluciones de compromiso. Siempre fue así, siempre va a ser así, porque es una puja de poder. Sí. ¿No? Entonces, lo importante yo creo es no confundir lo que pasa en esa arena un poco sucia, un poco revuelta, que es la negociación política, no confundir eso con que todo está completamente podrido y que nada vale la pena. El sistema democrático tiene sus fallas, sí, por supuesto. No hay ningún sistema que sea perfecto, no hay ningún sistema de gobierno que sea perfecto, pero es el mejor que hemos encontrado hasta la fecha. Y estos neofascismos, por supuesto, se apoyan en el fascismo original. Y el fascismo original, todo lo que hay que hacer es agarrar un libro o meterse en internet y ver qué fue lo que pasó. Y lo que está pasando en muchos países del así llamado Occidente hoy en día es que hay un peligroso reflotamiento de esas ideas en circunstancias que se parecen mucho a la Italia y la Alemania de los años 20 y los años 30 del siglo pasado.
en décadas en las cuales también la gente estaba cansada, no veía una salida certera y se dejó encandilar por la promesa de líderes fuertes que llevaron a sus países a una catástrofe, al mundo a una catástrofe increíble. Yo creo que hay muchos jóvenes que no se están tomando el tiempo de investigar qué fue lo que pasó y por ende corremos el riesgo de repetir esa tragedia. Es muy peligroso. Ahora, una de las herramientas que utilizó los fascismos italianos, el nazismo, en los 30 específicamente, tuvo que ver también con un discurso comunicacional, diríamos, ¿no? Usar las industrias culturales para instalarse y para instalar valores y decir, esto es valioso y esto no. Sí. Y eso lo estamos viendo hoy día también, además acompañado con las posibilidades de las redes sociales, bots, fake news y más, ¿no? Absolutamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se resiste desde la poesía? Me acuerdo a propósito de cuando salió Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y Caetano declaró, a partir de hoy resistimos desde la poesía. ¿Cómo se hace eso? Claro, es que es la manera. Es desde la belleza y desde la emoción que puede comunicar el arte, alertar sobre lo que pasa en lo cotidiano, ¿no? Sobre esa lucha que se da, por así decirlo, en el llano. Ahora, ¿es posible que en ese mismo proceso, y vuelvo a algunas de las cosas que tú compartes, ¿no? En El mundo no se hizo en 2 días, estemos perdiendo de vista nosotros los progres, diríamos, ¿no? Y quienes tenemos el privilegio de trabajar desde el mundo de la cultura y las artes, desde la intelectualidad, desde la poesía, algunas emociones profundas de las personas como el miedo, que por supuesto el miedo se instala mediáticamente, lo sabemos, Sí, ¿no? Yo viví en Buenos Aires 2 años, sé lo que es la televisión argentina, que es peor que la chilena. Es terrible. Y claro, y se instala este concepto de inseguridad, que en Chile se ha hecho en los últimos 2 años de manera brutal, ¿no? Especialmente cuando tienes una concentración de medios en las manos de los más poderosos, como sucede en nuestros países. Sí. Luego, mi esperanza, puede ser, es lo que pasa no solamente ahora mismo, cuando la gente nos está escuchando en sus casas, en sus trabajos, en sus autos, sino un espacio como en un concierto, donde la gente puede conectar y decir, uy, de veras que podemos hacer esto otro. Claro. ¿Qué sientes que sucede ahí? Sí, bueno, el miedo es una herramienta que es usada políticamente. Cuando se instala el miedo en la gente, es fácil después señalar archivos expiatorios, ¿no? Es decir, la culpa lo tienen estos o la tienen aquellos, o sean los inmigrantes o sea quien sea. Y en realidad termina creándose una falsa opción. Por ejemplo, en el caso de las ultraderechas, lo que vienen postulando, no solamente en nuestros países, sino también en países europeos, ¿no? Hay un resurgimiento de las derechas extremas que es muy preocupante. Sí. Terminan acusando al sistema democrático como la falla, ¿no? Cuando en realidad ese es el contralor, es lo que permite que no nos convirtamos en un sálvese quien pueda y en un todos agarrarnos del pescuezo unos a otros, ¿no? Cuando en realidad lo que está traicionando a la democracia es el poder ilimitado de las corporaciones. Yo lo digo en el tema Corpoland, en el disco. Sí. Han instalado una modalidad de tener estrangulados a los gobiernos. Sí. Mediante la cual lo que logran es tener a los gobiernos como rehenes de sus designios. Entonces, en realidad, el problema no es el sistema democrático. El problema es un sistema que no tiene ningún tipo de control de estas corporaciones inmensas, transnacionales, que hacen lo que quieren. Realmente hacen lo que quieren. Y doblegan a los países a aceptar cosas inaceptables y a limitar derechos y hacer cosas que son contrarias a la voluntad de la gente. Entonces la gente se siente traicionada y tiene razón en sentirse traicionada. Esa es la trampa. Sí. A mi modesto entender, esa es la trampa. Acá lo que pasa no es que los gobiernos nos están fallando, o en todo caso, si los gobiernos nos están fallando, es porque a los gobiernos los tienen agarrados del pescuezo. ¿Quiénes? Las corporaciones.
Ahora, Entonces, perdón, ¿cómo se soluciona? Se soluciona con más democracia, no con menos. Con democracia más directa y con participación de la gente. No abandonando todo a una derecha ultraliberal que lo que hace es darles todo el control ¿a quiénes? A las corporaciones. No nos confundamos, muchachos. Es así. Sí, absolutamente. Y de hecho, te escuchaba y recordaba, ayer estuve, y donde estás sentado tú, Irene Vallejo, la escritora española que escribió El universo El infinito en un junco, entre otros libros, una genia total. Y ella, hablábamos respecto a las lecciones que tenemos que aprender del pasado, ¿no? Y a las falencias de la democracia. Ella tiene como referencia la democracia griega, por supuesto, pero también pensar, ok, esto se puede mejorar. Y la única manera de mejorarlo es que nosotros, ciudadanos y ciudadanas, tengamos conocimiento de lo que hemos sido, ¿no? Y volver ahí. Es que eso es un verdadero ciudadano y una verdadera ciudadana. Es gente que está empoderada culturalmente. Es gente que puede dar la discusión y que puede dar el debate político y que tiene las herramientas para hacerlo de manera inteligente. Y lo que se hace culturalmente es empobrecernos constantemente. ¿Para qué? Para que no podamos dar ese debate. Y para que seamos fácilmente manipulables y manejables a través del miedo. Una persona que tiene más o menos claro el panorama de lo que pasa, es más difícil que tenga un miedo irracional. Puede tener miedo a algunas cosas, sí, pero no un miedo irracional que se lo pueden llevar, arrastrar de la nariz para donde quieran. Ahora, en este disco, en El mundo no se hizo en 2 días, hay este riesgo, ¿no?, de ser mucho más directo. Pero al mismo tiempo hay un súper delicado equilibrio en siempre mantener la belleza. A mí me parece que, bueno, además el disco es un disco doble, son muchas canciones, donde podemos acompañarte en distintos estados de ánimo, en donde tú nos invitas a entrar a distintas emociones. Y quería preguntarte, Pedro, ¿cómo logras tú generar ese equilibrio de decir, ok, aquí voy a ser súper duro y súper frontal como en Corporland porque es necesario hacer esta denuncia, pero luego puedo volver a este blues íntimo, amoroso, a la canción del abrazo, que es una belleza de volver a la intimidad? ¿Cómo fuiste tú generando esa edición interna de los contenidos de este disco? Bueno, este fue un disco que compuse mayormente durante la pandemia. Salvo 4 o 5 canciones que escribí en 2018, el resto fue escrito durante la pandemia. Y como decíamos antes, fue un poco resultado de ese periodo de reflexión profunda. Y después a principios de 2022, bueno, los números de los años se me confunden, no sé si les pasa ahora sí, a todos y a todas, sí. ¿no? Con la pandemia creó como una especie de vórtice atemporal. Además nosotros tuvimos revuelta antes, entonces como si hubiéramos tenido 3 décadas en 5 años. Bueno, hace un tiempo me dediqué a ver qué es lo que había escrito, tenía montones de anotaciones, grabaciones de voz en el teléfono, muchas cosas, ideas que estaban a medio terminar. Y me encontré con que había una gran cantidad de material. Y ahí dije, bueno, esto va a ser seguramente un disco doble, porque había muchas cosas que me gustaban y no las quería dejar afuera. Así que ahí me dediqué a ir terminando cada uno de esos bocetos. Y me encontré con cosas muy diversas, porque fueron canciones que fueron naciendo a partir de distintos estados de ánimo. Y así las fui dejando, ¿no? Fui como respetando esos humores diferentes que cada una planteaba. Y hay, como decías, ¿no? Hay de todo, hay de cosas muy íntimas hasta cosas que son del foro del debate político, ¿no? Exacto. Público. Exacto. Ahora, para terminar, porque me estoy pasando de tiempo escandalosamente, perdónenme, una última pregunta. Frente a ese disco doble que estás presentando y tu tremenda cantidad de producción anterior, ¿cómo estás haciendo el setlist para estos conciertos? Feliz porque es muchísima música para elegir, muchísima. Sí. Y quedó un repertorio hermoso. Tocamos una buena cantidad de temas del disco nuevo, pero lo rodeamos, por supuesto, de música de toda la discografía. Y hay tanto material que me dio la posibilidad de elegir un repertorio que es un cañonazo. ¡Ay, qué emoción! Bueno, quienes ya tenemos nuestras entradas para los conciertos, podemos estar muy felices. No estoy segura si quedan todavía entradas para el sábado, porque sé que jueves y viernes en Teatro Oriente está absolutamente vendido. Quedan poquitas. Quedan poquitas para el sábado. Y también luego hay Pedro Aznar en Temuco. Y también en Talca, Valparaíso
Valdivia y Concepción. Ahí está. Ahí, así que quienes nos están escuchando en esas regiones, prepárense porque viene Pedro Aznar con un concierto tremendo, acompañado además de su banda. Así que maravilloso. Muchas gracias, Pedro, por venir a la radio. Tremendo Gracias honor. a vos. Un placer. Nosotros tenemos que despedir el programa rápidamente. Mañana a las 10 volvemos con más semáforos. Chau. Sus brazos